Soy el padre Javier Olivera Rabasi y hoy toca ver, o comenzar a ver mejor dicho, lo que fue ese fenómeno llamado las cruzadas. Muchas veces en nuestro tiempo me escuchamos decir que este fenómeno de las cruzadas ha sido una barbarie de los cristianos medievales que intentaron imponer sus ideas a fuerza de espada. De este modo, hay que decirlo, no solamente se viola la justicia, la caridad, sino también el buen sentido histórico. La verdad es sin duda que donde se expresó quizás mejor el espíritu de la cristiandad es cuando la filosofía del Evangelio gobierna los estados, los estamentos, las familias, la universidad, los gremios, ¿no? Fue justamente en tiempo de las cruzadas donde mejor se expresó este modo de vivir cristiano. Es verdad, nadie lo niega que hubo, por cierto, en el desarrollo de este fenómeno, como en todo fenómeno humano, acciones claramente reprobables. Imposible que el hombre, después del pecado original, lo que haga no tenga algún tipo de error o de falla. Lo que sí no puede negarse es ese impulso ennoblecedor que hacía al hombre de Europa, de la Europa de entonces, de la cristiandad como se la llamaba, intentar hacer algo grande por aquellos hermanos cristianos que estaban sufriendo en Medio Oriente. Como es habitual que no todo el mundo sepa lo que fueron las cruzadas, vamos a intentar dar un pantallazo histórico para después ir viendo puntualmente cuáles son las cosas que se les atacan a los cristianos de las cruzadas. Y para entender un poco mejor el problema y el planteo de las cruzadas, hace falta sí o sí trasladarse con la mente al mundo oriental, o mejor dicho, aquello que sucedía en el Imperio Bizantino, la capital del Imperio Romano de Oriente, desde la época ya de Constantino, el emperador Constantino. Durante mucho tiempo las relaciones entre Bizancio, hoy llamado Estambul, ¿no?, y el Islam, esa poderosa herejía originada ya por el siglo VI, herejía judeo-cristiana, las relaciones entre el cristianismo oriental y los musulmanes habían sido bastante cordiales, digámosle. Al punto de que los emperadores hasta podían participar sin demasiadas dificultades en la reconstrucción de un lugar sagrado para nosotros los católicos, que es el Santo Sepulcro, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo estuvo yaciente durante 3 días hasta su resurrección. Se encontraba por aquel entonces en manos de los musulmanes y hasta se permitía peregrinar y hasta reconstruirlo. Pero hacia el año 1000 aproximadamente la situación va a cambiar de modo radical, especialmente a partir de la aparición de una tribu proveniente de las estepas del Aral, que va a aprovechar sobre todo la decadencia, sobre todo decadencia espiritual, en que se encontraban por entonces los muelles árabes de origen persa. Y también, hay que decirlo, la degradación del imperio del Oriente, que se había como dividido en distintos principados, reyes y hasta pequeñas provincias, por así decirlo. Los turcos eran de talante guerrero, como siempre. Habían encontrado incluso un caudillo de leyenda, el famoso príncipe Seljuk. De ahí vendrá el nombre de los Selyúcidas o también Seleucidas. Seleucidas viene entonces del príncipe. Se va a retomar la dormida, pero latente siempre en el mundo islámico, guerra santa musulmana, santa entre comillas, ¿no? Y a mediados del siglo XI, a mediados del año 1000, van a entrar en la Mesopotamia estos selyúcidas o seleucidas sin encontrar demasiada resistencia, conquistando incluso la ciudad de Bagdad, lo que hoy conocemos como Bagdad. La campaña seguía hacia adelante y Bizancio, hoy Estambul, Constantinópolis, Constantinopla, estaba ya en la mira. Durante esta gran ofensiva va a ser que, bastante prolongada digo, los mismos cristianos van a recibir muchos reveses, muchas pérdidas, ¿no? Tanto que a partir del año 1064 se va a derrumbar la gran nación católica que es Armenia. Armenia es el primer país cristiano convertido en masa en Oriente. En Occidente sabemos la hija primogénita de la iglesia es Francia. Quizás los bizantinos
se dice no la defendieron como debían hacerlo, posiblemente influidos por el hecho de que los armenios adherían y adhieren en gran parte a una herejía llamada monofisista. No entramos en el punto. La otra gran desgracia va a suceder en el año 1071, cuando los turcos van a sitiar la ciudad de Manzikert, uno de los últimos bastiones armenios, todavía en poder de Bizancio. Como se ve, había una embestida de estas tribus seleucidas hacia la Europa cristiana. Va a acudir por entonces en aquel momento el emperador Román Diógenes, quien después de luchar heroicamente va a acabar capturado él mismo por los turcos. Esta derrota de los bizantinos va a ser un acontecimiento totalmente sintomático, ya que va a demostrar hasta qué punto el imperio de Oriente, nos referimos, se había vuelto como incapaz de seguir siendo el baluarte, el bastión, ese bastión seguro de la cristiandad en aquellas zonas. Solo podría relevarlo la joven cristiandad occidental. Y decimos joven porque tenemos que tener en cuenta que recién nos encontramos en el año 1000. Y el imperio, o mejor dicho, la cristiandad, con el imperio se va a ir moviendo de oriente hacia occidente. Como señala un gran historiador francés llamado Daniel Robs, la cruzada fue la respuesta a la dimisión de las fuerzas bizantinas, puesto que entonces se encontraban a punto de ser derrotados. Y así sucedió en efecto. El nuevo emperador, llamado Miguel VII, se va a dirigir humildemente al Papa que por entonces reinaba, Gregorio VII, para pedirle simplemente de modo humilde ayuda militar. El Papa sabemos que en aquellos entonces, en aquellos tiempos, tenía hasta territorios propios, ¿no? Ejércitos propios. El Papa va a asentir con presteza, va a exhortar, incluso en este sentido, a los príncipes cristianos para que lo ayudasen, pero todo parecía en vano. El momento político era bastante complejo y apenas si consentía un esfuerzo conjunto para luchar en la misma Europa occidental. Mientras tanto, los turcos, ni lerdos ni perezosos, viendo que el camino parecía preparado, seguían avanzando poco a poco en todas las direcciones posibles. Hasta que en el año 1076 van a penetrar allí en donde es el corazón, donde ha comenzado todo, la ciudad santa, la tierra santa, Jerusalén. Van a ocupar después Asia Menor, van a incluso tomar las posesiones de los bizantinos, y en el año 1081 el famoso turco Solimán, se va a proclamar sultán, poniendo su capital ni más ni menos que en la ciudad de Nicea, donde ocurre el gran concilio de Nicea, ya por el siglo IV, planteando que en Jesucristo hay una sola persona con dos naturalezas, humana y divina. La situación, como vemos, era gravísima. Jerusalén tomada, los turcos avanzando. Occidente, como no puede imaginarse, no podía permanecer impasible. Por un lado, por un deber de caridad, pero por otro lado, por un deber incluso de la propia subsistencia, de defensa propia. Fue entonces cuando el Papa, otro Papa, Urbano II, va a reunir un concilio. Un concilio es una reunión de obispos, e incluso a veces también de laicos, donde se discuten temas importantes. Este concilio va a ser reunido en el año 1095 en Francia, una ciudad central de Francia llamada Clermont. Planteaba el problema en el que se encontraba justamente la cristiandad. Ante la voz del Papa, la asamblea rápidamente, después de escuchar los peligros que comenzaban a suceder en el oriente cristiano, saltó y a una voz pronunció esta frase: Dieu le veut, Dios lo quiere, significa esto, ¿no? En francés antiguo, que va a resonar por toda la meseta de Clermont. Un clamor que el pontífice va a recoger para convertirlo en la divisa de la empresa. La gente fue a tal punto, estaba a tal punto emocionada con lo que implicaba la defensa de la Iglesia, del cristianismo occidental y oriental, que van a comenzar a cortar retazos de los mantos, de las cortinas, para hacer con estos cruces de color rojo y ponérselos o en el pecho o en los hombros.
Leamos un poco el discurso del Papa Urbano II en el concilio de Clermont. Decía así el Papa, en algunas partes: de Jerusalén y Constantinopla nos llegan tristes noticias. Una raza maldita, salida del reino de los persas, un pueblo bárbaro alejado de Dios, ha invadido las tierras cristianas y las ha devastado. Estos invasores son árabes y turcos. Han avanzado por el imperio de Constantinopla hasta el Mediterráneo. ¿Qué más hemos de deciros? Los invasores ensucian los altares, circuncidan a los cristianos y derraman la sangre de la circuncisión sobre los altares y las pilas bautismales. Tremendas profanaciones, ¿no? Guardan sus caballos en las iglesias que ya no son consagradas al servicio de Dios. Torturan a los cristianos, cubriéndolos de flechas o obligándolos a arrodillarse y a inclinar la cabeza para ver si sus guerreros pueden cortarles el cuello. ¿Qué vamos a decir de las violaciones de las mujeres? El mundo musulmán nunca fue demasiado feminista, por cierto, ¿no? Hablar de ello es peor que permanecer callados. Vosotros, caballeros, les decía a los que estaban en el concilio, estáis llenos de orgullo y os lanzáis contra vuestros hermanos. Es decir, les echaba en cara de hacer la guerra entre cristianos, ¿no? Mientras había cristianos que estaban padeciendo en manos musulmanas. Este es el modo de servir a Cristo. Digamos la verdad. Si queréis salvar vuestras almas, tenéis que cambiar de proceder. Marchad a la defensa de Cristo. El mismo Papa, entonces Urbano II, exhorta que uno vaya como cristiano, por entonces, a las cruzadas. Y termina diciendo: vosotros que estáis en la lucha constante, haced ahora la guerra a los infieles, a los musulmanes. Vosotros que sois ladrones, convertíos en soldados. Guerread por una causa justa y trabajad por una compensación eterna. Con gran éxito, como decíamos antes, van a responder muchos a un solo grito: Dios lo quiere, Dios lo quiere. Urbano va a permanecer en silencio, con el rostro levantado, y por todas partes se van a escuchar a partir de ahora los gritos de aquellos cristianos que estaban buscando realmente ayudar a aquellos que sufrían. Así que la primera cosa que uno tiene que tener en cuenta es que las cruzadas va a surgir, esto es importante que uno lo tenga en cuenta, como un fenómeno defensivo. Es decir, un fenómeno por medio del cual se intentaba ir a ayudar a aquellas personas que se encontraban sufriendo por un avance del invasor. El Papa Urbano II va a continuar con su discurso y va a decir: cuando 2 o 3 personas se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La frase que nuestro Señor dice en el Evangelio. Y dice el Papa: si Dios no hubiera estado en el espíritu de todos vosotros, no habríais gritado así. Dios lo quiere. Por lo tanto, os digo que Dios os ha inspirado este grito. Y debe ser vuestro grito de guerra. Cuando marchéis contra el enemigo, decid: Dios lo quiere. Dios lo quiere. Dejad que en la empresa el rico ayude al pobre. Es decir, todos pueden ir a las cruzadas. Antiguamente las guerras eran cuestión de gente noble, de gente rica. Ahora no. Dejad que el rico ayude al pobre. Que no os detengan las riquezas ni el amor a vuestros familiares. Recordad el Evangelio. Todo aquel que por mi causa abandona casa, hermanos, padres, esposa, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y gozará de la vida eterna. Allí murió Cristo por nosotros, dice el Papa. Allí fue enterrado. Id, terminaba diciendo, id y no temáis. Vuestros bienes quedarán a salvo. Y arrancaréis al enemigo tesoros aún mayores. El botín de guerra famoso. No temáis morir donde Dios ha muerto por vosotros. No temáis morir donde Dios ha muerto por vosotros, en Tierra Santa, en Jerusalén.
Y si alguno muere durante el camino o en su lucha, interesante esta última frase, si alguno muere durante el camino o en su lucha, le serán perdonadas sus culpas. No temáis la tortura, pues con ella ganaréis la corona del martirio. Y terminaba. El camino es corto, la lucha breve, el premio eterno. El camino es corto, la lucha breve, el premio eterno. ¿Por qué terminaba con esta frase y por qué decía esto del camino? No temáis morir en el camino, porque vamos a verlo enseguida. Muchísima gente que va a comenzar a peregrinar o a caminar en pos de la defensa de los cristianos del Medio Oriente, no eran tiempos como de ahora, que uno llega en un par de horas en un vuelo, en un avión, ¿no? O en un vehículo, ¿no? Para nada. Tardaban meses, incluso hasta años para ir, imagínense, desde Francia, desde España, desde Alemania, desde Italia, hasta ni más ni menos que Jerusalén. Podían pasar año y medio caminando, marchando, el que podía tener algún vehículo con tracción a sangre, como puede ser un caballo, un burro, una mula, bueno, quizás tardaba un poco menos, pero uno podía perfectamente morir en el camino. Y le estaba concediendo entonces el Papa a aquellos que muriesen yendo a las cruzadas o en la misma pelea, la indulgencia plenaria, es decir, el perdón por la pena merecida por nuestros pecados. Por eso muchos, aunque sean ladrones, ¿no? O malhechores, muchos iban a las cruzadas incluso con un signo de penitencia, como un modo de hacer penitencia. Si alguno muere en el camino, entonces le serán perdonadas sus culpas. Bien. ¿De dónde vino el nombre mismo? Algo ya anticipamos. De los cruzados, ¿no? De las cruzadas, ¿no? O de los también, como eran llamados, de los señalados con la cruz. Si algún día alguno tiene la dicha de visitar el Santo Sepulcro de Jerusalén, muchos de ellos dejaban en pequeñas crucecitas, las cruces en la piedra, como grabadas. Va a venir justamente de esto, del hecho de ir en pos de la recuperación de la cruz de Cristo. Porque fue la cruz, el signo nuestro de los cristianos, ¿no? El que va a guiar aquellas falanges de hombres, jóvenes e incluso de niños. Después de la conquista de Jerusalén, la vera cruz, la verdadera cruz, los va incluso a preceder en sus combates, y especialmente a partir de un canto de guerra que va a ser como el canto de guerra de los cruzados, un himno litúrgico llamado el Vexila Regis, que se entona sobre todo los días de la víspera de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y en las fiestas de la Santa Cruz, compuesto allá años atrás por un obispo y poeta llamado Fortunato. Vexila Regis es un canto hermosísimo, Vexila Regis Prodeunt. El grito de guerra que va a tronar en Clermont, en el concilio de Clermont, se va a propagar por toda la cristiandad, desde Sicilia hasta Alemania, desde España hasta la lejanísima Escandinavia, y con una capacidad de convocatoria que incluso superaría las previsiones del mismo Papa Urbano II. Y es más, no solamente va a ser un tiempo, a mediados del siglo XI o fines del siglo XI, sino que se va a prolongar casi durante 2 siglos. Michelet, ese historiador francés, dice: se vio a muchos hombres asquearse súbitamente de todo lo que habían amado, y así los varones abandonaron sus castillos, los aldeanos sus campos, todo para consagrar sus esfuerzos y su vida a preservar de sacrílegas profanaciones aquellos 10 pies cuadrados de tierra que habían recogido durante unas horas el despojo terrestre de su Dios. Esos 10 pies cuadrados es el lugar del Santo Sepulcro, el lugar donde Jesús fue sepultado, una pequeña habitación, muy muy pequeña. Y así entonces la cristiandad se puso en marcha, abriéndose entonces una página
admirable, admirable de su historia. Según esa gran medievalista francesa del siglo XX, Régine Pernoud, las cruzadas representan uno de los puntos culminantes en los anales del medioevo, digamos, una aventura única en su género, llevada a cabo por verdaderos voluntarios procedentes de todos los pueblos de Europa, al margen de cualquier organización o leva forzosa centralizada. Vamos a seguir en la próxima clase sobre un punto concreto que es, pero ¿es lícito que se luche por Cristo? Que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y continuamos con un nuevo capítulo acerca de lo que fue ese fenómeno llamado las cruzadas. Y este capítulo lo podremos titular así: ¿es lícito pelear por Cristo? ¿Está bien la violencia armada, el servicio de la verdad desarmada? Suele haber entre los cristianos un cierto complejo cuando se oye hablar acerca de la guerra por Cristo, o incluso de dar la sangre por defender la propia fe. Y es que el enemigo de la Iglesia Católica ha venido repitiendo casi hasta el cansancio esto de que el valor supremo es la paz, y que nada podría oponérsele a la paz, sea cual fuere el motivo de la contienda. Se nos dice para esto que Jesucristo, nuestro Señor, es el príncipe de la paz, y por lo tanto, siempre y en todo lugar y de todos modos hay que colocar la segunda mejilla, la otra mejilla. Esta proposición ha sido calificada en la historia de la teología como un error en la fe, algunos hablan hasta de herejía, llamada así, el irenismo. ¿De dónde proviene la palabra irenismo? Bueno, tenemos en español el nombre Irene, porque en griego eirene significa paz. Es decir, esta postura, si uno quisiera resumirla, es la que dice que hay que aguantar siempre a toda costa cualquier tipo de agresión, tanto cuando la agresión es para uno mismo o contra un tercero, y que nunca podría responder uno a la violencia con violencia. Pero esto no ha sido así siempre. Es decir, no siempre se ha pensado así. Es una especie de idea moderna. Y si algo antes estuvo bien, hoy no puede cambiar para estar mal. La Iglesia no nació ayer y el problema de la guerra, puntualmente la violencia armada, ha existido desde la época de Caín y Abel, por lo menos. Y en el ámbito de la teología se denomina con las palabras guerra justa a ese modo de oponer a la malicia del contrario la propia milicia. Contra malicia, milicia, se dice en español. Mucho más cuando se trata de defender el derecho de un tercero. Bien, la Sagrada Escritura, justamente, la Biblia, tiene innumerables testimonios del uso de la violencia de modo ordenado. O sea, no por cualquier cosa, no por lo que sea uno va a romperle un jarrón por la cabeza al vecino. El mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, en un pasaje que a veces los partidarios del pacifismo a toda costa quieren olvidar, tomó, se lee en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, al menos 2 veces tomó un par de cuerdas y pacientemente diseñó un látigo con sus manos y expulsó a los mercaderes del templo, recordando aquello de la Escritura que el celo por tu casa me devora. Y los santos padres, de San Ambrosio, San Agustín, los primeros padres de la Iglesia, ya hablaban de esto, de lo que implica en la virtud cardinal de la fortaleza, el hecho de oponer violencia legítima ante una violencia ilegítima. Es decir, todo cristiano, en cuanto tal, debe amar la paz, pero sabrá, como sucede en la vida, que muchas veces la paz es necesario alcanzarla por medio de la fuerza. Los romanos decían antes de Cristo esta frase famosa: si vis pacem, para bellum. Es decir, si quieres la paz, prepara la guerra. Porque muchas veces la paz se mantiene a costa de cierta violencia. Es decir, no toda guerra
es injusta. Un gran padre de la Iglesia, San Isidoro de Sevilla, decía que a veces las guerras son justas para incluso rechazar al propio enemigo. Se lee en sus etimologías. En estos casos, entonces, la guerra será un recurso honesto. El Papa Nicolás I decía que estando en juego las leyes de Dios o la defensa propia, decía él, la de la patria y de las normas ancestrales, ni siquiera la Cuaresma podría suspender o postergar la guerra. ¿Por qué? Porque antiguamente en Cuaresma se suspendían las guerras en tiempos cristianos. Es decir, que defender a Dios y a la patria son obligaciones, y obligaciones tan graves para un cristiano que por cumplirlas debe estar incluso dispuesto a armarse, si es necesario, en la milicia llamada temporal, con una conducta, cierto, una conducta tal que no pierda en modo alguno el alma de quien la realiza. Opiniones firmes y unívocas en este sentido, que de un modo reiteran siempre lo que los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, han siempre dicho. Nos encontramos en el tema de las cruzadas, puntualmente en el siglo XII, XI, tiempos ya donde está el alborear de la cristiandad, ese tiempo en que la sociedad entera, no es que hayan sido todos santos, por cierto, pero que la sociedad entera era cristiana. Y en el esplendor del siglo XIII, ese siglo realmente de oro de la Iglesia, sus sabios y sus santos volvieron siempre a reiterar la doctrina de siempre. San Raimundo de Peñafort, por ejemplo, en su Suma de Penitencia, planteaba justamente esto, que es lícito hacer la guerra en tiempos determinados. Enrique de Susa, en su Suma Aurea, Alejandro de Ales, en su De Lege Punitionis, el gran San Buenaventura, franciscano, discípulo de San Francisco, quien comentando el Evangelio de San Lucas va a decir él rotundamente, franciscano, hijo de Francisco, digo, ¿no? Hay causa conveniente de guerra lícita cuando se trata de la tutela de la patria, de la paz o de la fe. Aquí está. Si quiere la paz, prepara la guerra. El mismo Santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, trató del tema de la guerra justa profusamente en distintas obras teológicas, filosóficas, justificando, incluso hasta compeliendo, es decir, obligando a una guerra justa, cuando se trata de salvaguardar el derecho de Dios, de la patria, de la familia, de un tercero. Otro tanto se va a encontrar en los tratadistas de las centurias posteriores a la Edad Media, autores de grandes sumas orientadoras, casi como enciclopedias del cristianismo. Bien, serían muchos los que uno podría llegar aquí a nombrar, pero recordemos al cardenal Cayetano, a Vitoria, a Martín de Azpilicueta, Domingo de Soto, Melchor Cano, la Escuela de Salamanca. Es decir, tenemos muchísimos comentadores de la Suma, teólogos. Casi que no hay comentario a la Suma o especialista en teología incluso del Renacimiento que no plantee esto de la posibilidad de hacer una guerra justa cuando realmente lo es decir, cuando la guerra es justa. Tanto es así que más cerca de nuestros tiempos, los papas del siglo XIX, del siglo XX, también ellos mismos han hablado de la guerra justa. Sin ir más lejos, tenemos más próximo a nosotros el Papa Beato Pío IX, el Papa que tuvo que pasar por tiempos muy pero muy complejos, allí por mediados, la segunda mitad, mejor dicho, del siglo XIX. El Papa Pío IX condenó en su famoso Syllabus, una condena de distintos errores contra el catolicismo, condenó, los enunciados pacifistas, y hasta el mismo Benedicto XV, a quien le tocó regir ni más ni menos que la tremenda Primera Guerra Mundial, distinguió él mismo entre los horrores de la contienda, la conveniencia
de una verdadera paz y la doctrina moral, siempre y cuando justificando ante determinadas condiciones la legítima violencia. Más tarde, Pío XI, quien, como bien se sabe, apoyó y bendijo sin reservas la famosa cruzada española, los católicos, el bando nacional que se levantó contra los rojos, los comunistas, apoyó ni más ni menos que a la guerra civil española en su bando católico. Incluso también apoyó a los cristeros mexicanos, esa tremenda guerra entre 1926 y 1929, que ocurrió en México. También después que con el tiempo se fue para atrás, o mejor dicho, los dejó solos, por cierto, ¿no? Pero es un cantar distinto. Incluso en documentos limpios, emocionantes y aleccionadores. Hasta Pío XII nos ha legado quizás entre los pontífices modernos las más elaboradas razones sobre la paz y la guerra, las armas y la justicia, e incluso eso que se conoce, o quizás hoy se desconoce, como el deber cristiano de la lucha, el deber de hacer frente a la iniquidad, a la maldad. Es decir, un cristiano no puede ser pacifista en el sentido de que vale todo, que no pasa nada, ¿no? Sí puede ser y debe ser lo contrario a la inmoralidad en toda guerra, ¿no? Ante una agresión injusta. Pío XII mismo enseñaba que no había que promover el armamentismo, la carrera armamentística, ¿no? Pero siempre ha sido condenable la pusilanimidad y la paz a todo precio. Es decir, para resumir, siempre será moralmente lícito, o incluso en algunas circunstancias hasta obligatorio, rechazar al agresor con la fuerza. Un pueblo amenazado y víctima de una agresión injusta, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer siempre de modo impávido ante una agresión exterior con una indiferencia pasiva, la indiferencia del budista, ¿no? Del hippie. Si no quiere dejar las manos libres a los criminales, nacionales o internacionales, no le queda otro remedio, ¿no?, que prepararse para el día en que tendrá que defenderse. Pues bien, no podemos dejar de citar tampoco las palabras de Juan Pablo II, el Papa polaco, que si alguien conocía de guerras era justamente él. Vivió casi gran parte de su vida en la guerra, en una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Decía el Papa Juan Pablo II cuando visitó su Polonia natal lo siguiente al recordar la gesta de los polacos, ese pueblo realmente heroico, semper fideli, siempre fiel, que ha sido Polonia. Decía Juan Pablo II, ser cristiano quiere decir vigilar, como vigila el soldado durante la guardia. Vigilar significa custodiar un gran bien. Significa percibir agudamente los valores que existen en la vida de cada hombre, por el simple hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, y haber sido redimido con la sangre de Cristo. Vigilar quiere decir recordar todo esto. No puede permitirse que se pierda nada de lo que es cristiano en la tierra. Más aún, decía el Papa, la lucha es con frecuencia una necesidad moral, un deber. Manifiesta la fuerza del carácter. Puede hacer florecer un heroísmo auténtico. Que recordaba él las palabras del libro de Job, ¿no? La vida del hombre en esta tierra es milicia. El hombre tiene que enfrentarse con el mal y luchar por el bien todos los días. El verdadero bien moral no es fácil. Hay que conquistarlo sin cesar en uno mismo, en los demás, en la vida social e internacional. Hasta aquí el Papa Juan Pablo II. Como vemos, el luchar cuando hay que hacerlo no solamente un derecho en el cristiano, sino en algunos casos hasta un mismo deber. Sobre estos temas, cuando publicamos el librito Que no te la cuenten uno, sobre el tema de las cruzadas y sobre el tema de la Inquisición, recibimos algún tipo de comentarios
que quiero leer uno y después hacer una pequeña reflexión. Nos plantearon la siguiente objeción. Padre, para nada de acuerdo con lo que usted dice. No se puede justificar guerras armadas de parte de personas llamadas a la paz y al amor, y demostrarlo para con los demás. Las guerras que sucedieron en el Antiguo Testamento nos sirven para llevarlas a un plano netamente espiritual, no físico. Cuando Jesús vino a este mundo lo hizo para establecer un nuevo pacto en el cual las acciones, los hechos físicos ya no tenían el valor como antes. Todo ahora, y en el tiempo de las cruzadas, dice este comentarista, es espiritual. Y eso es algo que la Iglesia Católica parece no querer entender, dice este lector. En el tema de las cruzadas, sigue diciendo él, no creo que sean justificables, ya que Dios, desde la venida de Jesús, nos exhorta, o sea, como si Jesús no fuese Dios quizás, ¿no? Dios, desde la venida de Jesús, en fin, Jesús es Dios, ¿no? Nos exhorta, dice, a una vida espiritual y que nuestras, entre comillas, pone, guerras, sean en ese plano exclusivamente. Y como ya dije, en la época de las cruzadas, Jesús hace rato que había dejado esas reglas en la tierra. Bien, ¿qué decirle a este comentador, a este lector? En primer lugar, respecto a lo planteado, intentamos dar una brevísima respuesta. En primer lugar, como se lee en el actual Catecismo de la Iglesia, número 828, cito, al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Este texto del Catecismo está citando a el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, número 40. Es decir, la Iglesia cuando define con un acto magisterial que alguien está en el cielo, no solamente declara que alcanzó la salvación practicando las virtudes en un grado heroico, o porque murió mártir, verdaderamente mártir, por cierto, sino que se lo propone como modelo a seguir, alguien que nos ha marcado el camino para llegar a la vida eterna. Es decir, que un fiel llevando este género de vida podría también alcanzar la salvación. La pregunta es la siguiente: ¿puede alcanzarse la salvación empuñando las armas o bien uno puede alcanzar la condenación eterna empuñando las armas? El padre Alfredo Sáenz, a quien le debemos mucho, en ese hermoso trabajo titulado La Caballería, un librito muy precioso, cortito, hace un breve análisis que ahora vamos a resumir para intentar responder a este lector acerca de la guerra, que como tal no puede ser grata a nadie en cuanto tal. Recuerda el padre Sáenz lo que dice San Agustín, de que la guerra se hace para lograr la paz. Si vis pacem para bellum, si quiere la paz, prepara la guerra. Por lo que repugnante que pueda resultarnos a primera vista, en no pocas circunstancias hace falta, casi por necesidad, hacer la guerra. Y sería tan inhumano ser belicista a toda costa, como por principios, digamos, ¿no? Como también ser pacifista a toda costa, pacifista a ultranza. El mismo doctor de Hipona, San Agustín, va a agregar, cito, no pienses que nadie puede agradar a Dios si milita con armas de guerra. Militar era el santo David, soldado era aquel centurión, soldado era Cornelio. Sigue diciendo San Agustín, no se busca la paz para promover la guerra, sino que se guerrea para lograr la paz. Sé pues, dice San Agustín, sé pues pacífico aun cuando pelees, para que venciendo a aquellos contra los cuales luchas, los lleves a la paz. La Iglesia incluso autorizó y mandó a guerrear en guerras justas. Dice San Agustín de vuelta, hay guerra justa cuando se propone castigar la violación del derecho, cuando se trata, por ejemplo, de castigar a un pueblo que se rehúsa a reparar una acción mala o a restituir un bien injustamente adquirido.
Otro autor de épocas cristianas, Rábano Mauro, decía que el caso frecuente de una invasión, que en caso frecuente de una invasión, siempre es legítimo repudiarla con la fuerza. El más grande enciclopedista quizás de la Edad Media, que fue Vicente de Beauvois, en los mismos años en que toda Francia escuchaba o releía los cantares de gesta durante el reino de San Luis IX, San Luis rey de Francia, desarrolló la doctrina agustiniana, que recién leímos, que sigue vigente hasta el día de hoy, por más que algunos no la conozcan. Y decía, 3 son las condiciones para que una guerra sea justa y lícita. La autoridad del príncipe que ordena la guerra, o sea, que la mande no cualquiera, sino que realmente que tenga autoridad. En segundo lugar, que haya una causa justa, es decir, proporcionada. Y por fin, una intención recta, o sea, que yo no haga la guerra para simplemente quitarle un territorio al enemigo. Y agregaba este compilador, por causa justa hay que entender que no se va contra sus hermanos, sino cuando han merecido un castigo por alguna infracción al deber. Y la intención recta consiste en hacer la guerra para evitar el mal, para avanzar el bien. Lo mismo enseñaba Santo Tomás de Aquino, por cierto. Es decir, que la idea de la legitimidad de algunas guerras y la grandeza del soldado cristiano hizo en todo el mundo occidental, entre los siglos por lo menos cuarto, quinto al décimo, progresos tan pero tan sensibles, en cuanto que se vivió en el mundo occidental un horror tremendo de las invasiones, sea de los bárbaros, sea de los musulmanes. No fue extraño entonces que los padres apostólicos, los primeros padres, soñasen con una tierra nueva en la que floreciese la paz del Evangelio, aquella que nuestro Señor vino a traer al mundo realmente. El mismo San Agustín, que él mismo debió vivir en tiempos de guerras, ¿no? como muchos otros santos. San Agustín vivió toda la época de la invasión de los bárbaros. San Agustín, que había recibido la invasión de los vándalos, decía, ¿qué hay de condenable en la guerra? ¿La muerte de hombres destinados a morir tarde o temprano? Tal reproche, sigue diciendo él, tal reproche en verdad es para uso de los cobardes, y no de hombres verdaderamente religiosos. No, lo que es culpable es el deseo de dañar a otros hombres, el amor cruel de la venganza, el espíritu implacable y enemigo de la paz, el salvajismo de la rebelión, la pasión del dominio y del imperio. Importa que tales crímenes sean castigados, y tal es precisamente la causa en base a la cual, por orden de Dios o de alguna legítima autoridad, los buenos se ven obligados a emprender en ocasiones algunas guerras. Hasta aquí San Agustín. Claramente que siempre la guerra es una tremenda desgracia. Pero conviene, ya que es inevitable, justificar a los que la hacen honestamente y por el triunfo del bien. Pascal lo ha expresado con palabras insuperables. Cito, así como es un crimen turbar la paz donde reina la verdad, es también un crimen permanecer en paz cuando la verdad es destruida. Hay pues un tiempo, dice Pascal, en que la paz es justa y un tiempo en que la paz es injusta. Se ha descrito que hay un tiempo de paz y un tiempo de guerra. Es el interés de la verdad el que los discierne. Ahora bien, no toda violencia es mala. Y hay también algún pacifismo que sí lo es. ¿Qué le diríamos a una persona que nos plantea este caso moral? Uno está en la paz de su casa en la noche, hay un ruido tremendo en la puerta, golpean la puerta, voltean la puerta y entra un grupo de miserables malhechores a la casa a robar la casa. Y cuando ven llegando a la casa a una joven de 17, 18 años, que puede ser la hija de cualquiera de nosotros, y la ven y con ojos libidinosos intentan cometer un crimen tremendo como es la violación. ¿Qué voy a decir yo como padre, como madre, como hermano? No,
Toda violencia es mala, no puedo hacer nada. Adelante, señores ladrones, pasen, adelante, señores violadores. Gocen de mi hija, gocen de mi hermana, como quieran. Sería estúpido, sería ilógico, sería enfermizo eso. Uno agarraría lo que tuviese a mano, le partiría un palo en la cabeza a ese miserable. Es el derecho de un tercero el que está en juego. O a veces el derecho propio, cuando realmente no queda otra. La Iglesia siempre ha distinguido entre el inimicus, es decir, el enemigo a nivel personal, y el hostis, de donde viene la palabra hostigar, hostil, ¿no? Que es el enemigo público. Ante el inimicus, el enemigo personal, el que me ofende a mí en lo personal simplemente, es ahí donde es legítimo y a veces hasta incluso recomendable y virtuoso poner la otra mejilla. El que te golpea en una mejilla, pon la otra, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es el enemigo personal. Pero el hostis, el enemigo público, el enemigo de la familia, de la patria, o el enemigo de un tercero, no solamente no tiene que ser perdonado ni tolerado, sino que, si es posible, tiene que ser combatido. Esta es la doctrina católica de siempre, que se nos ha olvidado. El mismo que dijo hace 2000 años, no resistáis al mal, antes bien, el que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda, Mateo 5, también él mismo alabó al centurión romano por su fe sin, entre comillas, discriminarlo, porque era militar y era violento, era centurión. E incluso, era el centurión quien se armaba en ciertas circunstancias. Jesús mismo, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, nos dice, cito, el que tenga bolsa que la tome y lo mismo la alforja, y el que no tenga, que venga a su manto y compre la espada. ¿Cómo, Señor? Otra mejilla, comprar la espada. Asimismo, viendo que su silencio podía causar escándalo, cuando él mismo no se defendía frente al servidor del sumo sacerdote, vamos a recordar todas las noches de Jueves Santo, cuando le golpean una mejilla, se lee en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, Jesús no dijo simplemente aquí está la otra, dijo, si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Y si he hablado mal, dime en qué. Si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? No puso la otra mejilla. Él que nos había dicho antes poner la otra mejilla. Es decir, cuando incluso la ofensa es personal a mí, pero que quedarme callado puede llegar a causar un escándalo mayor, o puede llegar a causar como que se acepte que lo que dice está mal, incluso ahí uno tiene que oponerse a ese tipo de violencia. Al menos en 2 oportunidades, dijimos, usó la violencia justa contra los mercaderes del templo. Antiguamente, la Iglesia no dudaba en canonizar a quienes, habiendo alcanzado las virtudes heroicas, incluso habían empuñado las armas para esto. Bástenos recordar simplemente a San Fernando Rey, a San Luis Rey, o a Santa Juana de Arco, hoy que estamos en tiempos donde se quiere exaltar a la mujer. En fin, la historia es magistra vitae, maestra de la vida. Y esas verdades que a veces no se repiten, terminan por olvidarse. No toda violencia es mala y muchas veces toda paz a lo que dé lugar es realmente mala. Que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y continuamos con un nuevo capítulo acerca de las cruzadas. Las cruzadas fue un movimiento popular. Volvamos a nuestro tema. Los musulmanes, dijimos, habían irrumpido violentamente en Medio Oriente al punto de hacer peligrar la misma Europa cristiana en un asalto. Se trataba de ir entonces a la reconquista de Tierra Santa. Y el hombre medieval era distinto de nosotros. Conocía esa tierra hasta sus más íntimos detalles, aunque nunca hubiese estado, ya que había sido espiritualmente alimentado desde su más tierna infancia con las Sagradas Escrituras. Se me dirá, bueno, pero todo el mundo, padre, no sabía leer ni escribir. Es cierto, pero todo le resultaba familiar a partir de las predicaciones, de los vitrales, de las pinturas. La cueva de Belén, el pozo de Jacob, el Calvario, los lugares por los que viajó San Pablo, los salmos que escuchaban de los monjes, la belleza de esos parajes no le era por completo desconocida. Todo le hablaba de los santos lugares, ¿no?
Por otra parte, en la época feudal, montada toda ella sobre el fundamento de las posesiones concretas, parecía obvio que la tierra del Señor fuese considerada como el feudo de la cristiandad. Pensar lo contrario habría implicado, en cierta manera, una tremenda injusticia. Se conocía el valor de la tierra. Algunos historiadores modernos, influenciados por la ideología marxista, le han asignado a las cruzadas razones puramente de índole económica. Estamos imbuidos por el pensamiento marxista incluso sin saberlo. Como bien señala la medievalista Régine Pernoud, esta interpretación no es sino el fruto de una extraña transposición del pasado a nuestra mentalidad del día de hoy. Lo pensamos todo con criterios materialistas. Es decir, que todo lo que se ve hoy por hoy en el mundo tiene que ser visto a partir de la economía, ¿no? Es la reducción de la filosofía a la economía, Marx. Mucho más cerca de esta realidad estaba Guibert de Nogent, que quería hoy leerles un pequeño párrafo, un abad benedictino del primer cuarto del siglo XII, que escribió su Historia de las Cruzadas, y aseguraba que los caballeros habían impuesto la tarea de reconquistar Jerusalén, la Jerusalén terrena me refiero, con el fin de poder gozar de la Jerusalén celestial, de la que era su imagen realmente. Es de él la célebre frase que se repetía en Francia para mostrar la valentía de los cruzados, ¿no? Y sobre todo los cruzados franceses, ¿no? Él decía, gesta Dei per francos, la gesta de Dios a través de los francos, los hechos memorables de Dios a través de los franceses, ¿no? Las cruzadas van a durar casi hasta el fin del siglo XIII. Y durante todo el transcurso de estos episodios va a estar como telón de fondo en todos los acontecimientos de la Europa cristiana. Sean estos políticos, religiosos, económicos o incluso artísticos. Es como el tema musical de la Edad Media de las cruzadas, ¿no? Se suele hablar mucho de unas 8 cruzadas, pero de hecho, hay que decirlo con verdad, solamente no hubo casi, bueno, por hablar de la cruzada en general, que tuvo 8 episodios, pero en realidad no hubo ni siquiera un año en que no partiesen de Europa contingentes y contingentes más o menos numerosos de cruzados, incluso a veces sin armas, a intentar reconquistar Tierra Santa. Los cruzados eran conducidos por lo general por señores de la nobleza, a veces incluso por monjes. Por eso nos parece acertada la opinión de Daniel Robs, otro gran historiador francés, que no es adecuado hablar más bien de las cruzadas, sino de la cruzada, en singular simplemente, porque fue solamente único y el mismo y persistente el fervor, el ímpetu que fue ininterrumpido a lo largo de esos siglos y que llevó desde Occidente hasta el Santo Sepulcro quizás lo mejor de Europa. La primera oleada de la marea fue tan pero tan incontenible que la jerarquía de la Iglesia no pudo mayormente influir sobre la cruzada o sobre las cruzadas. Fue la llamada cruzada popular, la primera cruzada, convocada por un religioso memorable, muy conocido en la historia de la Edad Media, de la ciudad de Amiens, Pedro el Ermitaño, ¿no? Pierre l'Ermite, Pedro el Ermitaño, muy, muy famoso este hombre. Un hombre carismático, tremendamente austero, quien predicaba las cruzadas, es el hecho de ir a reconquistar las tierras cristianas tomadas por el Islam, y a quien seguían muchísimas multitudes. Algunos caballeros, por cierto, pero también muchos mendigos, ancianos, mujeres incluso y hasta niños. Esa caravana interminable de gente, incluso humilde, que se ponía en camino para reconquistar un pedazo de tierra entrañable para la Iglesia. Fue un fenómeno único en la historia, y lo recordamos, ya lo hemos dicho en otra de las clases, que antiguamente la guerra era cuestión de la gente noble, era un honor ir a la guerra. Pero las cruzadas fue un primer fenómeno
en el que todo el mundo fue aceptado. Nos encontramos entonces ante un episodio exótico. Aquellos aldeanos apodados paradojalmente los que iban a la cruzada como cruzados por los pedazos de tela, eran ennoblecidos en la guerra, ¿no? Y se acuñó un término en francés para aquellos que no podían partir o no querían partir, llamado así, les manants, es decir, los que se quedaban, porque viene del latín manio, es permanecer en. La historia comenzaba entonces a convertirse en una epopeya que desde el punto militar va a dar muchísimo que hablar. Este caso de Pedro el Ermitaño, Pierre l'Ermite, va a acabar por ser un caso resonante, porque no solamente fue un gran convocador de las cruzadas, sino que fue un hombre temible por las familias. Donde pasaba, recolectaba gente. En aquellos tiempos eran tiempos realmente heroicos, donde mucha gente estaba dispuesta a dar su sangre en defensa de la propia fe de los prójimos cristianos que se encontraban en Tierra Santa. Vamos a leer un pequeño párrafo de Régine Pernoud respecto de lo que implicaba ir a la guerra. Decía ella: para la antigüedad el héroe era el vencedor, el héroe, Aquiles, por ejemplo. Pero como se ha podido comprobar, las canciones de gesta ensalzan no a los vencedores incluso, sino a los vencidos heroicos. Recordemos que Roldán, prácticamente contemporáneo a Pedro el Ermitaño, también es un vencido. Claro, porque no todas las cruzadas han terminado bien, incluso para los cristianos. Sigue diciendo Pernoud: no debemos olvidar que nos hallamos ante la civilización cristiana, para lo cual el fracaso aparente, el fracaso temporal y material, acompaña a menudo a la santidad. Pensemos en Jesús, un fracaso, la cruz por la cual nos vino la salvación, un fracaso entre comillas, ¿no? Acompaña entonces a menudo a la santidad, a la par que mantiene su fecundidad interna, fecundidad a veces invisible de inmediato y cuyos frutos se manifestarán posteriormente. Tal es, no lo olvidemos, el significado de la cruz y la muerte de Cristo. Es decir, que aunque muchos cruzados vayan a intentar recuperar Tierra Santa y fracasen en esta empresa, como de hecho va a suceder con el tiempo, van a ser tenidos siempre en estos tiempos como gente memorable, como gente que vivió y se desvivió por intentar defender a aquellos que estaban sufriendo. Sea lo que fuera, al mismo tiempo que Pedro el Ermitaño, y que lanzaba sus turbas con los nobles y se preparaban realmente con gran seriedad, se constituían varios cuerpos del ejército que incluso van a ir poco a poco avanzando sobre Tierra Santa. El primero de los cuerpos del ejército fue organizado, según los historiadores de las cruzadas, o de la cruzada, por medio de los belgas y los franceses. También en ellos había alemanes, por cierto, ¿no? El gran jefe de todo este grupo de la primera cruzada fue el famoso y conocido Godofredo de Bouillon, duque de la Lorena Baja, de la Baja Lorena, un hombre espléndido, desde un punto de vista humano, militar, fuerte, valiente, de un vigor extraordinario, a la vez que sencillo, generoso, de piedad realmente ejemplar. Godofredo es como el paradigma del cruzado auténtico, casi un santo, aunque nunca, por cierto, fue canonizado. Las crónicas relatan un episodio muy famoso, memorable, ¿no? Que cuando entró Godofredo de Bouillon en Jerusalén, año 1099, ¿no? Él se va a negar a aceptar el título de rey de Jerusalén. Van a ganar los cruzados en la primera cruzada, cuando están a punto de coronarlo con una corona de oro, ¿no? Y va a decir: no, yo no soy digno de ser coronado de oro donde mi Señor fue coronado de espinas, ¿no? Cuando murió, al año siguiente, en 1100, su hermano Balduino no va a tener demasiados escrúpulos y con él formalmente va a comenzar el reino franco de Jerusalén y la instauración de una monarquía feudal que va a durar más o menos casi un siglo. Este es un dato no menor, ya que prueba una vez más el espíritu de la cruzada, que fue el espíritu de la cristiandad medieval
de la cristiandad feudal, al punto tal de intentar trasladar la estructura cristiana europea, incluso sus castillos, sus construcciones, que es lo que va a incluso a posibilitar el gobierno cristiano de casi un siglo entero en Tierra Santa. No tenemos tiempo, ni viene al caso aquí, el relatar detalladamente el desarrollo histórico de las cruzadas. Lo que sí hay que tener en cuenta, y esto vale la pena repetirlo, es que las cruzadas no siempre han sido o no son atacadas puntualmente por el tema histórico, por el hecho histórico en sí, sino que sobre todo son atacadas por aquello que las generó, el espíritu cristiano. Y más bien es atacada porque, esto que decíamos ya en otra de las clases, de que se piensa que toda violencia está mal, que toda violencia siempre es mala, es un pecado, y esto realmente es una mentalidad pacifista, moderna, contraria incluso al propio catecismo. A veces es lícito y a veces es hasta obligatorio levantarse en armas y defender la verdad desarmada por medio de la fuerza armada. Que no te la cuenten. Soy el padre Javier Olivera Rabasi y continuamos con el tema de las cruzadas. Como dijimos anteriormente, el tema de las cruzadas no es tanto criticado por su tema histórico, su episodio histórico, sino sobre todo por aquel espíritu que la motivó. Y muchas veces se plantea el tema de la violencia. Ya hemos hablado sobre este tema en otro de los capítulos. Pero hoy queremos plantear algo que quizás a alguno le parezca un poco extraño, y es que hasta los mismos santos apoyaron, incluso fueron a las cruzadas. Hay que hablar quizás del santo más importante, o de los más importantes de la Edad Media, conocido por todos nosotros, que es el pacífico, tierno y dulce San Francisco de Asís. Sabemos que la conversión de San Francisco de Asís, después de esa guerra que tuvo con un pueblo vecino, lejos de llevarlo a una vida simplemente pacifista o cuasi monástica, como a veces algunos creen, le confirió una nueva significación a toda su propia vida. Era un hombre de muchísimos bríos, San Francisco, de una familia noble italiana, y sus ideales de pura vida ascética no lo llevaron solamente a recluirse en una pequeña celda, sino incluso a llevar adelante ese romanticismo que él había vivido en tiempos previos a su conversión, pero ahora sublimados, sobrenaturalizados en un espíritu de conquista. Por eso no puede resultar insólita la atracción que a él le ejerció el hecho del fenómeno de las cruzadas, el mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo había vivido, muerto y resucitado, y ahora estaba dominado por los musulmanes. Fue así entonces que San Francisco de Asís, con sus hermanos menores, que el intento era hacer reflorecer justamente el espíritu cristiano verdadero, el amor a la pobreza, el amor a la conversión, el amor a la conversión de los infieles, lo va a llevar al mismo San Francisco de Asís a llevar a cabo hazañas espirituales realmente para el momento totalmente extrañas. Fue así entonces que San Francisco va a encarnar, por decirlo de algún modo, el espíritu mismo de las cruzadas. Para poner por ejemplo, un ejemplo que quizás pocos de ustedes y de nosotros podamos conocer o hayamos escuchado predicar alguna vez o enseñar, en la misma vida de San Francisco de Asís se narra que en el año 1219 los cruzados estaban situando la ciudad de Damieta, una ciudad cercana al río Nilo, cuando un día vieron llegar a un hombre descalzo, con hábitos como de mendigo, que según cuenta un historiador francés, Jacques de Vitry, un hombre, decía, sencillo, no muy alto, que era justamente el hermano Francisco de Asís. Él venía con su compañero de vida religiosa, de su orden, de su pequeña orden, el hermano iluminado, y después de convivir algunos días con los cruzados que se encontraban sitiando esta ciudad, se les va a proponer ni más ni menos que el ir él solo, desarmado, a intentar convertir al sultán que se encontraba en el ejército contrario. Todos pensaron que era una de las tantas locuras de San Francisco. Dijeron, no, este es un hermano Francisco, esto es algo temerario. Pero San Francisco finalmente tanto insistió que él solo, con Fray Iluminado, fueron entonces frente al sultán,
cruzaron toda la línea previa a la batalla, llegaron hasta las líneas enemigas y rápidamente fueron a atraparlos, los musulmanes. Y la única palabra que él había aprendido en la lengua del ejército contrario era esta: sultán, sultán. Y comenzó a gritar: sultán, sultán, sultán. Cuando escucharon estas palabras, los musulmanes lo tomaron apresado a él y a su compañero y lo llevaron frente al sultán, creyendo que era una embajada, un embajador, alguien que venía a parlamentar para intentar buscar una cierta tregua, una cierta paz. Cuando llegó ante el sultán del ejército contrario, lo que sucedió fue algo impensable. Las palabras de San Francisco fueron más o menos las siguientes: usted se encuentra en vías de la perdición, se encuentra en camino de ir al infierno, conviértase y crea en el Evangelio. Imagínese al sultán frente a sus consejeros, comenzaron a decir: este hombre está loco, fácilmente le podemos cortar la cabeza. Pero le tomó simpatía a San Francisco porque vio que era un hombre con fuerza, con brío. San Francisco redobló la apuesta y entonces planteó la famosa prueba del fuego. Hizo que colocaran brasas, ¿no?, calientes, ardientes en el piso. Él, descalzo, iba a caminar sobre las brasas y si su doctrina, la doctrina cristiana, era falsa, él iba a arder en el fuego. Y si no era falsa, entonces él iba a caminar tranquilamente sin problemas. Y entonces después iba a invitar a los maestros musulmanes, los sufíes musulmanes, para que hicieran lo mismo, a ver si realmente era la doctrina musulmana la verdadera. Colocaron las brasas, todos pensando que San Francisco rápidamente iba a morir asado como un pavo, y San Francisco de Asís, descalzo, caminó sobre las brasas ardientes, sin que le pasase nada, absolutamente nada. Invitó después él a los musulmanes a hacer lo mismo. Evidentemente eran musulmanes, pero no eran tontos, no se animaron, y claramente San Francisco salió airoso de la famosa prueba del fuego. Uno dirá: ¿qué pasó con el sultán? ¿Se convirtió el sultán? ¿Aceptó la fe? ¿Se bautizó? ¿Tomó la comunión? Bueno, lamentablemente no, la realidad no es como quisiésemos. El sultán no aceptó la fe, no recibió la fe, pero sí tomó cariño por San Francisco y le dijo y le prometió que de allí en adelante, siglo XIII, a principios del siglo XIII, en los lugares donde estuviesen los musulmanes dominando tierras que habían sido cristianas, los hijos de San Francisco de Asís iban a poder custodiar los lugares sagrados cristianos. Y desde ahí entonces surgen los franciscanos de la custodia, una rama de los franciscanos que hasta el día de hoy tiene en su custodia los lugares santos. En Tierra Santa están todos los franciscanos, una rama especial de los franciscanos llamados de la custodia. San Francisco de Asís, el tierno, dulce y pacífico, apoyó y fue a las cruzadas. Pero no solamente fue el único. Hubo otros santos que también estuvieron justamente apoyando las cruzadas. Uno de estos es el famoso San Bernardo de Claraval, el gran padre del Císter. Ni en celo ni en sabiduría se lo podía comparar a San Bernardo, aquel que dicen que fue como la rueda que hizo mover la Edad Media. Su voz obraba prodigios, ¿no?, sus gestos auténticos milagros. Los tullidos recobraban el andar, los ciegos y los mudos incluso podían tener ante la esperanza de ser simplemente tocados por San Bernardo la posibilidad de curarse. Muchos se van a enmendar a partir de las predicaciones de San Bernardo de Claraval. Y va a ser San Bernardo, ni más ni menos, ese predicador eximio que va a intentar predicar más de una vez las cruzadas. Cuentan que al paso de San Bernardo de Claraval en las ciudades donde él predicaba el levantamiento hacia las cruzadas, ¿no?, donde él predicaba justamente en las plazas públicas, uno se lo puede imaginar, la gran voz de San Bernardo de Claraval predicando las cruzadas. Cuentan que por las ciudades y pueblos que él pasaba, las madres escondían a sus hijos, ¿no?, y a sus esposos para que estos no dejasen todo y se embarcasen en la defensa de la lucha por Cristo, de la defensa, de la legítima defensa de los cristianos perseguidos en el Oriente, el lejano Oriente. Es que esta lucha era para el santo reformador de la vida benedictina realmente un ensanchamiento del reino de Cristo, la realización de la unidad de las naciones bajo un mismo signo, ¿no?, el signo de la cruz, el signo de la verdad, ¿no?
por así decirlo, la espiritualización del poder político y la única guerra justa que daba realmente razón de ser a las corporaciones militares de por entonces. Cuanto más inferiores en la pelea, escribía San Bernardo, tanto más superiores se hicieron en la fe. San Bernardo amaba la soledad, como todo monje, el silencio, la vida contemplativa, pero Dios le pedía algo más, le pedía la acción. Y gracias a la disciplina monástica, a la mortificación de la carne, ¿no?, se encendía en él justamente el celo de la predicación, el celo de la palabra, que en su boca era como fuego, ¿no?, para los oídos de los hombres del medioevo. Por algo se lo llamaba entonces el doctor melífluo. Hablaba de las cosas fuertes, de un modo dulce cuando debía ser dulce, pero también de un modo agresivo cuando debía serlo. Cuentan en las crónicas que se arremolinaban alrededor de él para oírlo, que convencía al gentío tanto de las clases bajas como de las clases más altas. San Bernardo de Claraval era monje, guerrero, era poeta, era profeta, taumaturgo, moralista. Casi que no dejó ámbito por incursionar, ni siquiera sitio por visitar. Colonia, Aquisgrán, Agen hoy, Maestrich, Lieja, bien, varios lugares donde predicaba justamente de los púlpitos, no solamente las cruzadas, sino la conversión. Multitudes iban en procesión a su encuentro. Decía entonces San Bernardo: los enemigos de la cruz han levantado su blasfemo estandarte y devastado con el fuego la tierra santa, la tierra prometida. Ceñíos virilmente la armadura y empuñad la espada triunfadora. Conocía él el valor superador de la fe, de la esperanza, el valor inmenso de la plegaria, y por esto tanto al Santo Padre como a los creyentes comunes no dejaba de instarlos a la vida de oración como un prólogo para la vida de acción. Sabemos que la vida de oración es lo que mantiene realmente la vida de acción. No hay vida verdadera de acción cristiana si no hay antes una vida contemplativa que la sustente, que la base. Así le decía al Papa de por entonces: urge ya el tiempo de obrar. Obra, pues, ha llegado el tiempo de la poda, si antes meditaste. Si has movido el corazón, sea también de mover la mano. Domarás los lobos, pero no dominarás las ovejas, fuertes en las luchas, no apoltronados entre sedas. Es decir, que no era un enemigo de la acción, al contrario. Era un hombre contemplativo que llevaba adelante la acción. Contemplación y acción. Adoración al Señor, pero también pelea por el Señor. Todo ha de saber hacer el buen cruzado. Llevar el manto, o la cogulla monacal, cargar el crucifijo, el hierro macizo, montar a caballo e hincarse de rodillas, batirse en las moradas interiores y asaltar murallas de los musulmanes, de los sarracenos. Y tener por suprema norma y por suprema dama, por un lado, las leyes de la Iglesia y por otro lado la Virgen Santísima, en esa vida caballeresca. San Bernardo de Claraval, entonces, gran predicador de las cruzadas, al punto tal que va él mismo a llevar adelante la fundación espiritual de esa caballería, o esa orden caballeresca, mejor dicho, que fue la milicia templaria, los templarios. Tiene un hermoso texto, San Bernardo de Claraval, sobre los templarios, esos monjes guerreros, cuya finalidad era en principio custodiar a aquellas personas que iban hacia las cruzadas, ¿no? Bien. Pero también hubo gobernantes santos que estuvieron en las cruzadas, modelos de hombres admirables, y entre ellos ni más ni menos que San Luis, Rey de Francia.
San Luis Rey, que ejerció el gobierno de un modo completo, personal y hasta absoluto, con un fin claramente lícito y siempre lícito, buscando el bien común. Esa es la finalidad de la política, esa es la finalidad de la vida política. El bien común espiritual en primer lugar y material en segundo lugar, o material en orden al espiritual. San Luis gobernó sin favoritismos, incluso en contra de todo tipo de favoritismo, pero a favor siempre de los más necesitados, a quienes socorrió siempre como un padre con sencillez. Se conoce mucho en la vida de San Luis Rey de Francia este amor por los más desposeídos. San Luis fue un ejemplo de gobernante santo, tanto haciéndolo con los más necesitados, o sea, el favor hacia ellos, como incluso luchando por la verdadera fe. Impartía justicia a él públicamente, escuchaba personalmente las quejas de su pueblo y hasta reparaba siempre con equidad la situación del más débil, acabando con los abusos de los arrendadores, de los señores feudales y con los maltratos de los recaudadores o de los usureros. Es conocida la historia de San Luis Rey de Francia y tanta devoción se le ha tenido que en muchas provincias, a menos aquí en Argentina tenemos una, San Luis, una provincia argentina que lleva ese nombre, pero en muchísimos lugares de la cristiandad llevan el nombre hoy por hoy de San Luis. Este gran rey francés era para sus súbditos un consuelo, un jefe misericordioso, un bien para el alma y para los cuerpos. Nadie parece haberlo aventajado en el cuidado ni de las finanzas, ni de la administración de justicia, al punto que, pasados ya algunos años de su muerte, la población humilde seguía reclamando las monedas de San Luis, ¿no? Maestro de la caridad como era, y de la piedad. Tan pronto repartía dinero como impartía justicia, entregaba limosnas y víveres a aquellos que realmente lo necesitaban. Tan seguro de sí en la expulsión de los perjuros y en la asistencia de los menesterosos, tan grande con el yelmo y con la corona, con el hábito de peregrino, como lo era también, como lo fue, como cuidando él mismo a los leprosos de su reino de modo callado. Tan brioso en la formulación de los artículos del credo y brioso con la rienda en mano para hacer frente a los enemigos de la Iglesia. San Luis Rey de Francia, tenemos acá el ejemplo de un hombre extraordinario, el hombre que enseñaba a su hijo Felipe a no ser tolerante con los sembradores de sacrilegios, ¿no? Y que no ahorraba el hierro para mantenerlos a raya y con merecidos castigos. El primero él era en avanzar en tiempos de pelea, el primero también en tiempos de paz. Visitaba a los ciegos, a los desvalidos. Era el primero en la vigilancia moral y espiritual de sus súbditos. Y asimismo, era el primero en imponerse él mismo penitencias y mortificaciones severas. Todavía hoy se conserva en el museo de la Catedral de Notre Dame de París el sayal, esa vestimenta casi de pobre, o esa camisa que él utilizaba, llena de sangre después de que él se disciplinase el cuerpo para mortificar su carne y hacer penitencia. ¿Qué político, qué presidente hoy encontramos hoy siquiera que rece, ¿no? o que sepa rezar? Ni hablar de que se mortifica alguna vez en alguna cosa, todo lo contrario. A veces son modelos más bien de inmodestia o de inmoralidad que de santidad. Un hombre semejante entonces no podía dejar de ser un cruzado en tiempo justamente de las cruzadas, donde el espíritu de todo el Evangelio estaba puesto en aras de recuperar la tierra de Jesús. Por eso no le importó estar incluso enfermo y haber sido dado por muerto incluso a causa de sus graves dolencias para continuar en las cruzadas. En la campaña de Poitiers y de Saintonge, él había regresado envuelto en fiebres y en dolores fatales. Fueron días largos y tensos en los que se lloró la partida del rey y en los que se creyó incluso su definitivo final. Pensaban que San Luis Rey de Francia había muerto. Quedó quieto y mudo sobre su lecho, envuelto en oraciones y en amargas expectativas. Bastó que recuperara un poco el aliento
y la palabra para que ordenara al obispo de París que lo invistiese cruzado, ni más ni menos que cruzado. Dijo así San Luis: «Señor obispo, os ruego ponerme en la espalda la cruz del viaje de ultramar». No hubo ruego ni prevención humana que lo hiciera desistir de su propósito. Su vida era lo que menos a él le importaba. Tomó la cruz, agradeció profundamente al Creador y besándola dijo simplemente: «Ahora sí estoy curado». Ordenó entonces que, enfermo y todo como estaba, las cuestiones internas de su reino, tomó las precauciones prácticas y se puso en camino. Ningún detalle quedó fuera de su atención. Había que fundar un puerto de embarque o almacenar forrajes y ahí estaba. Jinete diestro, llegó a las cruzadas y tumbó enemigos a su paso, ballesta y lanza en mano en medio del agua. El discurso a los combatientes, a la vista de las riberas de la ciudad de Damieta, de vuelta, es un retrato acabado de una estatura religiosa y guerrera, una clase magistral de la doctrina de las dos espadas, ¿no? Un canto al sentido cristiano de la lucha, al deber cristiano de la lucha. Escuchemos lo que decía San Luis al llegar a las cruzadas. «Mis fieles amigos, seremos invencibles si permanecemos inseparables en nuestra caridad. No ha sido sin el permiso de Dios que hemos llegado hasta aquí. Abordemos esta tierra, cualquiera que sea, y ocupémosla decididamente. Todo está por nosotros. Cualquier cosa que nos ocurra, si somos vencidos, incluso subiremos al cielo como mártires». Miren lo que decía San Luis Rey de Francia, que si uno moría en cruzada, moría violentamente, o sea, contra los enemigos en las cruzadas, moriría como un mártir, porque estaba defendiendo la fe. Si por el contrario triunfamos, la gloria del Señor se celebrará con ello, y de toda Francia, o más aún de toda la gran cristiandad, será por esto más grande. Dios, que todo lo prevé, no me ha incitado esto en vano. Esta es su causa. Combatimos por Jesucristo, y Él triunfará con nosotros. Y esto dará gloria, honor y bendición, no a nosotros, sino a su propio nombre. No conforme con esto, con sus campañas, el Santo Rey va a organizar incluso una segunda cruzada con el propósito de completar y mejorar la primera cruzada. Su salud ya declinaba irremisiblemente y el Papa Clemente IV va a vacilar en darle el permiso, el consentimiento para que el gran San Luis Rey de Francia fuese una segunda cruzada. Otra vez venció su obstinación y con banderas, estandartes y con lanzas se lanzó con la cabalgadura y la cruz en alto a una segunda cruzada. Su tienda era una carpa y fue justamente en esta segunda cruzada en la que San Luis Rey de Francia va a terminar con su propia vida. Va a ser detenido en una de estas escaramuzas, le van a ofrecer incluso a mujeres, los musulmanes, como era hombre y era rey, y la pureza del mismo San Luis de Francia va a impresionar al mundo musulmán. Va a volver ya enfermo, y ya enfermo a la vuelta de esa cruzada, de esa segunda cruzada, San Luis Rey de Francia va a morir. Bien, si consideramos las cruzadas en su conjunto, advertimos que hubo un transcurso de tiempo con gestos claramente heroicos, llenos de nobleza, que incluso hasta el día de hoy hacen vibrar a cualquier alma verdaderamente cristiana. Claramente, y claramente hay que repetirlo, y repito, claramente, hubo excesos, hubo algunos de sus protagonistas, primarios o secundarios, que claramente no actuaron con la virtud cristiana. Pero sin embargo, el gesto mismo y el balance de las cruzadas fue siempre bueno, ennoblecedor, fue un gesto de legítima defensa, hay que repetirlo hasta el cansancio, de legítima defensa contra un pueblo invasor, el pueblo musulmán, que estaba dominando las tierras que habían sido siempre cristianas. ¿Constituyeron las cruzadas con el tiempo un fracaso? Militarmente hablando, si se quiere, sí, porque después de esos pocos años, casi un siglo, de dominio cristiano en Medio Oriente, claramente el balance fue negativo. Las cruzadas con el tiempo se perdieron. Tierra Santa, repetimos, no llegó a estar ni siquiera un siglo entero en manos de los reconquistadores cristianos. Pero moralmente hablando fue un éxito.
porque logró no solamente reconquistar por un tiempo un territorio cristiano, sino incluso unificar en una batalla común, una guerra común, a Europa, la Europa cristiana, o como se llamaba todavía, la gran cristiandad, en un fin común, recordando la defensa del buen combate por la fe. Por encima de las diferencias reales que distanciaban a los diversos pueblos, aquellos hombres comprendieron que existía una realidad superior por la cual luchar y que realmente los unía, a todos bajo la conducción de nuestro Señor Jesucristo o de su vicario, el Papa. A pesar, digo, de las miserias y ruindades que pudieron haber existido, lo principal fue el testimonio positivo y hasta heroico que dieron los mejores hombres de la cristiandad, ofreciendo a la sociedad verdaderos modelos, arquetipos, paradigmas de coherencia y de intrepidez cristiana. Las cruzadas en su balance no fue algo malo para la Iglesia, hubo santos incluso en ella, y fue algo que uno tiene que memorar como realmente algo heroico que sucedió en el pasado, no los excesos que los han habido siempre y los va a haber siempre en toda empresa cristiana, incluso humana, desde que el hombre es hombre, pero sí el espíritu de la lucha por algo justo que se nos ha perdido incluso como católicos, es algo que uno debe recordar con el catecismo. La guerra justa, la guerra legítima, no ha sido derogada, no ha sido abolida, y el pacifismo siempre ha sido no solamente un error en la fe, sino incluso puede ser un pecado. Hay un tiempo para todo. La cristiandad ha sido un ejemplo y las cruzadas también. Intentemos revalorar y tener en alto estos paradigmas, estos arquetipos de aquellos tiempos cristianos. Que no te la cuenten.